Vamos con el primer tema del día. La menopausia es la época de la vida en una mujer en la cual deja de tener menstruación. Se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona. Las mujeres pueden tener diferentes señales o síntomas de la menopausia. Eso se debe a que el estrógeno es utilizado por muchas partes del cuerpo. A medida que una mujer va teniendo menos estrógeno, podría tener varios síntomas. Muchas mujeres sienten síntomas muy leves que son fácilmente tratados con cambios en el estilo de vida, como evitar la cafeína o llevar consigo un ventilador portátil para usar cuando empiezan a sentir los calores súbitos. Por otro lado, algunas mujeres no requieren tratamiento. Los cambios más comunes son los siguientes. Cambios en su periodo. Pueden ser más cortos o durar más, pueden sangrar más o menos de lo habitual. Calores súbitos o sofocos, los cuales pueden durar unos cuantos años después de la menopausia. Es una repentina sensación de calor en la parte superior del cuerpo o en todo el cuerpo. Pueden aparecer manchas rojas en el pecho, espalda y brazos, tal vez seguidas por fuertes sudoraciones y escalofríos. Duran entre 30 segundos y 10 minutos. La vagina puede volverse más seca. Esto podría hacer que las relaciones sexuales resulten incómodas o podrían traer otros problemas de salud como infecciones vaginales o de la vejiga. Además, una paciente podría sufrir cambios bruscos de humor o sentirse irritable cerca de la etapa de la menopausia. Además, en algunas mujeres los síntomas pueden incluir molestias y dolores, principalmente en la cabeza, además de palpitaciones en el corazón. Dado que los síntomas de la menopausia pueden ser causados por cambios en los niveles hormonales, no es posible anticipar la frecuencia con que las mujeres tendrán calores súbitos y otros síntomas. Además, también se desconoce lo severo que pueden ser. Por ello se recomienda siempre, ante cualquier síntoma o señal, acudir con el especialista. Para platicar a detalle de este tema, hemos invitado aquí al estudio de Código Salud al doctor Gustavo Aguirre Ramos. Él es ginecobstetra, es biólogo de la reproducción y director de Gineco In Vitro. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Código Salud. Muchas gracias a ti, Mariano, por la invitación. Encantados de estar aquí, de compartir el conocimiento de este tema tan importante como es la menopausia. Vamos a entrar a detalle. Ya dábamos un adelanto de lo que es. Obviamente muchas mujeres yo creo que conocen exactamente el término. Otras más ya lo están viviendo. Finalmente, hay quien dice, no hay que padecer la menopausia porque finalmente es un periodo, digamos, es una parte importante durante la vida de una mujer. Entonces es una manera, ¿no?, de vivir y se tienen que acostumbrar a esto. Pero éntranos a detalle, es decir, danos como una definición exacta de lo que es la menopausia, en qué etapa de la vida de la mujer se presenta y sobre todo, qué tienen que hacer, precisamente para que no piensen que la tienen que padecer, sino la tienen que vivir. La menopausia se define como la disminución y el cese de la actividad del ovario. Y esto se traduce clínicamente, como bien lo mencionaste hace rato, con el cese de la menstruación. Las mujeres lo manifiestan clínicamente porque dejan de menstruar durante un año. Y eso traduce que las hormonas que se producen en el ovario, que mencionaste muy bien, que son principalmente los estrógenos y la progesterona, dejan de producirse en las cantidades que se producían y las sustancias que se producían originalmente, porque hay distintos tipos de estrógenos. Las mujeres menopáusicas sí producen estrógenos, pero son estrógenos débiles lo que producen. Ahora, las repercusiones sobre su salud pues son muchas. Una mujer en la menopausia tenemos que tener muchos cuidados especiales con ella. Tenemos que cuidar la glándula mamaria, tenemos que cuidar el endometrio, que es la parte interna del útero, si es que tienen útero o no. Tenemos que cuidar su presión, su corazón, porque el riesgo de un ataque cardíaco en una mujer en la menopausia se iguala con el del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque los estrógenos tienen un factor protector sobre la mujer y aumentan la producción de lipoproteínas de alta densidad, que esto disminuye el riesgo de infarto, de hipertensión, de síndrome metabólico, de colesterol y triglicéridos elevados. ¿Cuál es la edad promedio cuando se presenta la menopausia? En México se presenta en promedio entre los 47 y los 52 años. Por eso de es edad. importante detectar esta parte. Sabemos, por ejemplo, por cardiólogos, que muchas de las mujeres que sufren un infarto están aparentemente en este rango de edad. ¿Pudiera deberse en cierta medida a la presencia de la menopausia? Exactamente. Y si a la menopausia le agregamos complicaciones como diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol y triglicéridos elevados, pues las mujeres en esta edad se vuelven un blanco perfecto para
el infarto agudo del miocardio. ¿Por qué el organismo de la mujer? Entiendo perfectamente que tiene que ver básicamente con la disminución de las hormonas, lo entiendo, pero ¿por qué tiene esta reacción el organismo? Es decir, que comiencen a sentir calor, que estén de mal humor, que tengan determinadas actitudes que no las tendrían si seguirían con la regla. Todo este tipo de síntomas se relaciona y se debe al hipoestrogenismo, a la falta de estrógenos. Resequedad en la piel, resequedad en la vagina, disminución de la libido, muchas de ellas se deprimen también. Hay que entender el contexto en el que está viviendo una mujer entre los 47 y los 52 años. Los hijos están con la novia, no la pelan, están terminando la carrera o están haciendo la maestría, el doctorado, se están casando, hay problemas con el marido, no en todos los casos, pero viven las mujeres en esta etapa una situación muy complicada. Y si a eso le agregamos el bochorno que no las deja dormir en la noche, la resequedad vaginal que no les permite tener una vida sexual adecuada y todos estos cambios, en verdad se sienten muy mal. ¿Por qué sube la temperatura? ¿Por qué es esta sensación de bochorno, de tener, digamos, calores? El estrógeno tiene un efecto termorregulador. Dentro del hipotálamo está el centro termorregulador que tiene una participación muy importante, el estrógeno. Al disminuir la cantidad de estrógenos, vienen estas sudoraciones principalmente nocturnas acompañadas de taquicardia que hacen sentir a las mujeres muy mal y que esto, la única manera de resolverlo o la mejor manera de resolverlo es con estrógenos. Este es el tratamiento básico, es lo que te quería preguntar, Gustavo, ¿de qué manera se da tratamiento a las mujeres que están pasando por esta etapa en su vida? ¿Cómo se vigila? ¿Cómo se da seguimiento? Y sobre todo, si esto después de esta edad ya no se vuelve a presentar. El estrógeno se da única y exclusivamente para el control de los síntomas. Hay otras cosas importantes que tenemos que cuidar en las mujeres en este grupo de edad. Por ejemplo, no hemos hablado nada de los huesos, de la osteoporosis. El estrógeno también promueve la formación de hueso y estas mujeres tienen un riesgo, si no se hace algo al respecto, de padecer osteoporosis. Afortunadamente hay medicamentos específicos para tratar la disminución de la cantidad de hueso o de matriz ósea que no tienen que ver con los estrógenos, porque los estrógenos sí son maravillosos para el control de los síntomas, pero también tienen sus riesgos. De ahí también que haya más casos de mujeres con osteoporosis y más casos de mujeres con algún tipo de fractura cuando se enteran que tienen osteoporosis. Esto puede ser también un factor detonante. Exactamente. La falta de estrógenos se asocia con disminución de la masa ósea, con osteopenia y con osteoporosis. Por eso, parte del seguimiento que le damos a estas mujeres es densitometría anual. Y otra cosa que es muy importante ofrecerles a estas mujeres es mastografía anual, porque la mastografía nos va a determinar en parte si estas mujeres pueden o no recibir estrógenos. Ajá. ¿Ese sería el tratamiento básico, estándar? No hay un tratamiento estándar. Hay muchas cosas que nos ayudan a tratar a estas mujeres. Por ejemplo, para el tema de los bochornos y la depresión, algunos antidepresivos nos ayudan al control de los síntomas que llamamos nosotros vasomotores, que son estos bochornos, estos calores nocturnos. Y al mismo tiempo estamos atacando el tema del insomnio y de la depresión que presentan muchas de Pero estas se tiene que mujeres. ver cada caso, ¿no? Yo me imagino que no necesariamente tienes que prescribir un medicamento como este a todas las mujeres que están en la etapa de la menopausia. Habrá quien sí, quien no. Exactamente. Los estrógenos están muy satanizados también por el medio en general, por el riesgo de cáncer. Y realmente, pues sí, nos elevan el riesgo de algunos tipos de cánceres y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, cáncer de mama, los cánceres hormonodependientes, pues es una contraindicación absoluta para el uso de estrógenos. Sí, definitivamente. Ahora, como nos comentas, Gustavo, que no hay como un tratamiento estándar generalizado, sino hay que ver cada caso de manera independiente y entonces el tratamiento es en realidad pues personalizado, por decirlo de alguna manera, dependiendo del caso. ¿Qué le dices a las mujeres que van a pasar o que ya están pasando por esta etapa? Porque además nos estás indicando que es a los 46, 47, 54, 55. No son meses, son años. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden desenvolver
para que precisamente no se sientan mal, no se sientan que nadie las quiere y no tengan esa pesadez y esa sensación orgánica tan horrible que la mayoría experimenta y manifiesta? Primero que nada, que entiendan que están pasando por un proceso fisiológico, que es perfectamente natural, que traduce el fin de la actividad ovárica, nada más. A estas mujeres pues les queda, si nos basamos en las estadísticas que tenemos de la OMS, tienen una expectativa muy alta de vida y la idea es que vivan su vida de una manera lo más normal que sea O posible. sea, no hay que hablar de fatalidades, No. tampoco es ni estigmatizar, ni satanizar la etapa de la menopausia como tal. Digo, a lo mejor uno lo dice fácil porque es varón y no las entiende, no, lo entendemos por ese punto, pero tampoco es llegar a esos extremos, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Qué puede hacer una persona, una mujer, por ejemplo? Puede tener actividades normales, puede hacer ejercicio, puede realizar determinado tipo de actividad física. ¿Qué le recomiendas que haga? La actividad física es un tema fundamental. Evitar, a como dé lugar, en todas las mujeres que sea posible, el sedentarismo. Otra cosa que es súper importante es la alimentación, llevar a cabo una buena alimentación, prevenir todo este tipo de enfermedades crónicas que tanto daño le hacen a la sociedad. Diabetes, hipertensión, obesidad, eso lo tenemos que prevenir. Una mujer que hace ejercicio se va a sentir mucho mejor, va a descansar mejor y va a tener un ánimo y una autoestima mucho más elevada y eso nos va a ayudar. Obviamente para temas específicos como para la osteoporosis, el hecho de caminar es excelente. Las toxicomanías también es algo que debemos de prevenir, el tabaquismo malísimo, el café que mencionaste. Me encantó el comentario que hiciste al principio del programa del café. Yo soy De un este defensor estudio, del café. ¿tienes alguna relación? Este estudio que se está haciendo en España, dice, aunque reconocen los investigadores españoles que no hay una relación directa, ciertos componentes del café pudieran evitar la aparición de un cáncer en mujeres posmenopáusicas. Se ha visto en infinidad de estudios muchos factores protectores que tiene el café. Meternos a un tema como estos, pues es meternos en una discusión de los defensores y de los que atacan al café, y es un cuento de nunca acabar. Sí, claro. Pero definitivamente el café, aparte de la sensación de bienestar que te da, tiene muchos factores protectores, O antienvejecimiento. sea, ¿tú sí lo recomendarías Yo sí lo recomiendo. a las mujeres que pasaron ya la etapa o que están en etapa de menopausia? A las mujeres, yo lo recomendaría En general. En general, En sí, general, una tacita diaria, una por lo tacita menos. diaria, digo, yo También, creo que nada con exceso tampoco. nada con exceso. Ahora que mencionas el café, el tema con el vino es muy similar. ¿Es parecido también? Es parecido. ¿Vino tinto o vino blanco? Vino tinto. Bueno, está mucho más estudiado y difundido el tema del vino tinto y del resveratrol y todo este tipo de sustancias que contiene el vino, con factores antioxidantes, antienvejecimiento y una serie de situaciones muy favorables para el desempeño cardiovascular, que está muy relacionado con También, este tipo de mujeres. claro. Entonces, por ejemplo, una persona en la menopausia o que ya pasó esta etapa, ¿una copita al día? Una copita ¿Le al día recomiendas una copita de vino al día? me parece una cuestión muy saludable. La alimentación, obviamente, que le alimentación. disminuya las grasas, el exceso de azúcar, eso es bien importante, y sobre todo que le baje o elimine el sedentarismo, que a lo mejor no le vamos a poner a correr 1 kilómetro, 5 kilómetros o un maratón, pero con que camina 30 minutos. Es bueno, ¿no? Maravilloso. Y puede tener una vida Plena. plena, que eso es importante, muy importante. Muy bien, pues yo te quiero agradecer al doctor Gustavo Aguirre Ramos estos breves minutos para platicar con nosotros en Código Salud, Gustavo, pero interesante lo que nos has dicho, tus recomendaciones, hay muchas personas, muchas mujeres que ven Código Salud y definitivamente tu mensaje les va a llegar a todas ellas. Gracias, Gustavo. No Gracias te a ti, levantes, no te Mariano. levantes, ahí estás muy bien. Vamos Gracias. con el